Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver la importancia de la biodiversidad en la agricultura. Sean ustedes bienvenidos. Para ubicarnos muy bien en lo que es el extremo del óptimo de la biodiversidad, lo tenemos en las selvas, en las junglas, bien sea en el Amazonas o en la Orinoquia venezolana, o incluso podemos obtener la máxima biodiversidad en los arrecifes de coral. Para ilustrarles un poco lo que sucede con la biodiversidad, vamos a ver lo que sucede en una selva, en una jungla. En primer lugar tenemos las plantas, los árboles, toda la vegetación. Ellas están captando la luz solar y convirtiendo la energía del sol en energía biológica, que es el alimento de todo el ecosistema. Después tenemos a los herbívoros, que son esos animales que se comen a las plantas o se comen a los frutos que producen esas plantas. Esos herbívoros son consumidos por los carnívoros, que pudieran ser panteras, culebras, insectos, que se comen a los otros insectos, a los otros animales que son los herbívoros. Y finalmente tenemos a los organismos descomponedores, a los microorganismos, ya que cuando se caen las hojas de los árboles o se mueren animales que caen al suelo, esos microorganismos se encargan de descomponer toda esa masa viva y la convierte otra vez en minerales y nutrientes que pueden absorber los árboles para que se repita el círculo en forma consecutiva. Igual puede suceder en el arrecife de coral, donde tenemos las algas, tenemos los líquenes, tenemos que crecen en el coral, que son los que capturan la luz solar. Luego entonces tenemos organismos filtradores, como pudieran ser, por ejemplo, los moluscos y los otros peces filtradores. Y luego tenemos los carnívoros, que son los peces que se comen a los otros peces, que van de eslabón en eslabón hasta llegar a los niveles más altos, donde podríamos tener a la orca y al tiburón. Cuando estos animales mueren, o cuando muere el coral o muere cualquier ser vivo en el mar, los microorganismos también se encargan de descomponer esa materia y volver a colocar los nutrientes disponibles para que las algas lo vuelvan a absorber y repitamos el proceso una y otra vez, una y otra vez. Esto lo hemos explicado en una forma muy sucinta, pero eso tiene cualquier cantidad de interrelaciones. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de las tortugas. Las tortugas no solo comen vegetales, también pueden consumir animales. Entonces, hay papeles ambivalentes que se pueden tener en la naturaleza. Entonces, vamos a ver qué sucede en la agricultura. En la agricultura, nosotros generalmente eliminamos toda la vegetación, todo lo que está sobre la tierra, y sembramos una sola planta. Si vamos a sembrar maíz, sembramos única y exclusivamente maíz. Si vamos a sembrar sorgo, sembramos única y exclusivamente sorgo. Si sembramos caña de azúcar, sembramos única y exclusivamente caña de azúcar. En la selva hay cualquier cantidad de árboles diferentes, de especies diferentes, todas compitiendo entre sí. Árboles grandes, árboles pequeños, de todo tipo. Luego, en el caso del cultivo del maíz, echamos cualquier cantidad de venenos para matar todo el monte, todas las malezas que crezcan debajo de la planta de maíz para que no compitan con el maíz. O sea, que dejamos única y exclusivamente, el único vegetal que permitimos que sobreviva es el maíz. ¿Qué sucede? Tenemos un ecosistema pobre porque está basado en una sola especie. Si allí llega cualquier animal que coma maíz, va a tener comida por cantidades industriales y va a poder crecer a sus anchas y crear todos los problemas del mundo. Si tenemos un microorganismo que consume maíz, digamos por ejemplo la roya, la Rhizoctonia, eso va a poder crecer y multiplicarse bárbaramente porque hay puras matas de maíz. Y no solo eso, sino que para sacar la mayor cantidad de rendimiento la sembramos lo más junto posible. Entonces imagínense un colegio donde hay unos niños, donde los meten todos en un kinder y están todos juntos. Con que llegue uno solo con moco va a contagiar a todos los demás niños. Igual, con que haya una sola planta contaminada con algún hongo, alguna bacteria, algún virus, va a ser suficiente para que se contagien todas las demás, por estar un ecosistema con una sola especie. En el suelo, como solo hay raíces de maíz,
van a crecer solo las especies de microorganismos que viven a expensas del maíz, bien sean buenos o sean malos. Pueden entrar en competencia, pero el que va a tener mayor ventaja va a ser el que se coma el maíz, el malo, porque va a tener tanto maíz que va a poder hacer daños a sus anchas. Todo como consecuencia de tener un solo cultivo. La tendencia ecológicamente estable es tener una diversidad de cultivos. Cuando ustedes dejan simplemente crecer un poco la vegetación, o sea, la maleza, lo que es llamado maleza, la mantienen controlada de tal forma que no compita con el cultivo, pero permiten cierto nivel de maleza, allí ya están enriqueciendo el ecosistema, porque ya ahí están permitiendo que se desarrollen otros hongos, otros insectos que viven a expensas de esa vegetación. Y se va a crear la competencia entre los distintos organismos. O sea, allí ya estamos dando un paso un poquito más adelante. Simplemente con permitir que exista cierto nivel de maleza. Nunca debemos permitir que la maleza esté por encima del cultivo. Siempre debe estar por debajo del cultivo. Pero sí es conveniente que haya algo de vegetación, algo que cubra el suelo, que evita que los microorganismos se mueran y que permitan la alimentación de todos esos microorganismos que están en el suelo, que van a ayudar al final a la planta de maíz a ser más sana, porque va a haber una cantidad de ecosistema interactuando, al igualito que ocurre en la selva o en el arrecife de coral. También en esa vegetación van a crecer insectos buenos y malos. Teníamos una discusión con un cliente en Perú donde él está cultivando bananos orgánicos y se planteaba la posibilidad de usar maní forrajero sembrado debajo de las plantas de banano, con el fin de que ese maní forrajero aportara nitrógeno al suelo y ayudara a disminuir el consumo de productos a base de nitrógeno y que viniera por fijación atmosférica aparte del maní. Estaba la preocupación que le decían otras personas que el maní forrajero puede atraer trits que al final pueden hacer un daño en la fruta del banano. Sin embargo, no solo trae el trits, también trae a los animales que se comen a ese trits y se está creando la cadena trófica que va a hacer que los niveles de trits no lleguen nunca a ser unos niveles que le afecten al banano. Van a estar en equilibrio ecológico, tal cual como se busca en la agroecología. Nosotros, por ejemplo, aquí para el cultivo de limón, nosotros llegamos a sembrar maní forrajero debajo del limón con el objeto de crear la fijación de nitrógeno, pero también para favorecer la biodiversidad. Era impresionante la cantidad de crisopas que crecían y se desarrollaban. Y las crisopas, una de las cosas que necesitan, sobre todo el adulto, fuentes de polen o de néctar para ellos alimentarse, porque ellos no se alimentan de insectos cuando están en fase de adulto. En fase de larva sí, son grandes consumidores de otros insectos y por eso es que ocurre el control de los áfidos. Pero en el caso del adulto, el adulto necesita consumir néctar de flores. Y si el limón en ese momento no está floreando, pues no habrían flores. Pero como el maní forrajero siempre está floreando, siempre había algo de néctar de flor para que se mantuvieran los adultos de las crisopas que nos iban a mantener después controlados a los áfidos. Eso es más o menos un esbozo. En los cultivos indígenas, aquí en Venezuela lo llaman conuco, en otros sitios lo llaman milpa. Existe una diversidad de cultivos que crecen juntos. Se siembra caraota o frijol negro en este caso, se siembra auyama o calabaza, se siembra maíz, se siembra yuca, se siembra ocumo. Esa diversidad de especies que están creciendo juntas, una ayuda a la otra y una aporta un valor a la otra, y eso hace que en conjunto mejore la productividad del conjunto. No vamos a hablar de producción de maíz, de llegar a 14.000 kilos de maíz por hectárea. No, de repente sacamos 2.500 kilos de maíz, sacamos 20.000 kilos de banano, sacamos 15.000 kilos de yuca, sacamos 500 kilos de frijol negro, de caraota, sacamos 1.000 kilos de ocumo. La suma de todos ellos es mucho más que cada uno de ellos por separado. Y la cantidad de insumos externos que debemos aplicarle para lograr esa cosecha es mucho menor. De eso se trata la asociación de cultivos. De eso se trata favorecer la biodiversidad, que no solo afecta a nivel aéreo,
en el cuanto a la presencia de plagas y enfermedades de las hojas, sino también a nivel de los microorganismos del suelo, que van a crear un equilibrio que van a hacer que el sistema sea mucho más estable. Entonces, problemas como la presencia del Fusarium raza 4 tropical no va a ser un problema tan grave. Primero porque tenemos diversos cultivos. Ponte tú que se acaben todos los cultivos del banano por el Fusarium raza 4, que no va a ocurrir por la interacción de los microorganismos que producen en el suelo. Pero si eso ocurriera, tenemos una diversidad de cultivos que van a hacer que nos mantengamos vivos y que no nos muramos de hambre, que nuestros ingresos se lleven a cero. Eso ya es una ganancia, pero no ocurre. ¿Por qué no ocurre una epidemia que mata a todos los bananos? Sencillamente porque hay tantas especies interactuando en esa selva, ¿ok? Esa selva microscópica, que van a hacer que el Fusarium no se desarrolle con la fuerza que se desarrollaría si estuviéramos en un monocultivo de banano. Entonces, la solución agronómica es la biodiversidad. Eso tiene un contra, que lo hemos discutido cuando hemos hablado con nuestros amigos agroecologistas, que es el tema de la mecanización. Es muy difícil cosechar cuando hay distintos tipos de especies y tendríamos que recurrir a cosechas mecanizadas. Sin embargo, todavía nosotros no nos hemos sentado a desarrollar tecnologías para trabajar el tema de los cultivos asociados y distintas formas de asociar los cultivos para que podamos hacer ciertos niveles de mecanización, sobre todo en la recolección, que es donde más energía se gasta. Bueno, y esperando que esta información le haya sido de utilidad, viendo los pros y los contras de la biodiversidad y del problema grave que se presenta cuando nosotros tenemos los cultivos en monocultivo, ¿ok? De una sola especie. Así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.